Ser Podcast. No te preocupes, Paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, Paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Pablo Maurete, bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias, Dani. Pablo es escritor, es guionista, además de profesor de literatura inglesa comparada, tiene varios ensayos publicados, una novela, y nos presenta ahora con anagrama La Niña de Oro. Perdón, no te molesta que te tutee, ¿no? No, para nada. Preguntó Carrucci con una sonrisa don Juanesca. Silvia Rey levantó una ceja. Me tutea desde el primer día, Carrucci, no se haga, responde ella. Silvia Rey es la protagonista de este thriller ambientado en vísperas de las Navidades del año 2000, cuando sonaba mucho en la radio este tema de Andrés Calamaro, Paloma, una canción que escuchan en bucle o en loop durante la primera parte de la novela más o menos. Y a propósito de Calamaro, Pablo, te quería preguntar por Argentina y sus artistas. Imagino que estarás al tanto de una carta que se ha publicado hace unos días titulada La cultura está en peligro, contra las reformas del sector cultural emprendidas o anunciadas por Javier Milei. Más de 20.000 personalidades como Charly García, Fito Páez, Cecilia Roth, Claudia Piñeiro o Leonardo Sbaraglia contra la ley Ómnibus, que dicen pretende derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias y el patrimonio cultural de nuestro país. Por aquí quiero empezar. ¿Cómo vives tú este momento que atraviesa Argentina, Pablo? Es un momento horrible para la Argentina. Ya hace años que las cosas están muy mal y yo creo que van a seguir empeorando, lamentablemente. Este ataque contra la cultura, yo quizás soy un poco optimista, pero tiendo a pensar que es un bluff de Milei. Él está más interesado en cambiar otras leyes que son más, digamos, más de base para hacer realidad su proyecto económico. Uh-huh. Y creo que estos son intimidaciones para generar escándalos, me parece. Espero que sea eso. Pero sin duda son derogaciones que serían muy, muy, muy dañinas para la cultura, porque el sustento del Estado, si bien habría que reformularlo, quizás repensarlo, es fundamental. No solo en Argentina, en todos lados. El tema de la ley del libro, por ejemplo, el precio único, son leyes que pueden cambiar completamente el panorama cultural de la Argentina, que tiene históricamente una clase media pujante, un hambre de cultura muy grande que se sostiene en parte por ayudas estatales. Yo espero que sea una mera intimidación, un inicio de negociación de estas cientos de leyes que quiere derogar y que no se terminen derogando, pero bueno. No sé si desde aquí, desde España, podemos compartir tu optimismo, porque igual que Milei puede ser un aviso a navegantes en España, aquí la extrema derecha de Vox, amiga y aliada de Milei, lo que más le ha interesado ha sido las concejalías de cultura. Calamaro, por cierto, no solo ha defendido y anunciado que votaba a Milei, también ha alertado de la dictadura progresista comunista que podría reventar España. No sé si compartes ese temor. No, para nada. De hecho, creo que si bien hay muchísimas cosas para criticar de la así llamada cultura woke, creo que en el fondo son simplemente momentos rayados de un disco que en el fondo suena bien y que son derechos por los que venimos luchando hace mucho tiempo. Si bien hay exageraciones y hay ridículos, etcétera, hay una línea divisoria claramente y uno tiene que ponerse de un lado o de otro. Calamaro, bueno, está de un lado y lo ha dejado muy claro. El thriller, la novela negra, está siempre entre lo más vendido. Luego te voy a preguntar por qué, pero no sé si precisamente ahora este género es idóneo para describir no solo la situación de Argentina, sino del mundo en general. Bueno, lo que me interesaba con la novela, y en especial con la novela negra, yo no he sido nunca un gran lector de policiales, pero en los años de pandemia me puse a leer policiales, es la manera en la cual
trata el tema de la corrupción enquistada, no solamente en Argentina, aunque cabe muy bien para la Argentina, no a los más altos niveles de la política, sino a lo largo de toda la cadena alimenticia en el sistema de la justicia, por ejemplo, en particular. Entonces me interesaba explorar a mí esos eslabones intermedios de la corrupción, porque también hay una posición para mí muy cómoda, digamos, una especie de lugar común muy cómodo, que es echarle la culpa de todo a los políticos. Y al menos en la sociedad argentina, la corrupción llega a todos lados. Los políticos no vienen de Marte, vienen de una cultura en particular. Entonces la novela se mete también con esto, pero también hay muchos personajes que tratan de hacer bien su trabajo, y hay personajes que de pronto cometen pequeños actos de corrupción o actos indebidos y de pronto tratan de hacer bien su trabajo. O sea que nadie es del todo corrupto, del todo impoluto, se mezcla todo, es un caldo muy, pero muy espeso. La niña del oro hace referencia a un bar de farloperos, Leo, y nos cuenta el asesinato de un profesor de biología y la historia de un taxiboy albino, apodado Copito, como el gorila de Barcelona, sospechoso del crimen por frecuentar el piso del asesinado. ¿Cómo surge la idea de hacer un policíaco ahora? ¿Qué te interesó? ¿Por qué te interesó? En realidad es una idea de muy larga data que se me ocurrió con una escena en particular de la novela, que es la escena con la que se abre la novela. Una escena en un autobús, de un encuentro muy inquietante un autobús. La primera frase es maravillosa, me encanta. Espera un momentito que la quiero recordar. El amor adolescente es un espectáculo de fealdad. Sí, es algo que piensa una señora que ve a dos adolescentes besuqueándose vorazmente. Genial para empezar, perdona. Bueno, eso, una idea de muy larga data, de hecho de fines de los años 90, cuando yo tenía alrededor de 20 años, y que jamás pensé que iba a convertirse en una novela, simplemente por el hecho de que no conocía el género policial. Y dije, no voy a escribir una novela policial, desconozco totalmente el género, es un género muy importante, con su historia, con lectores muy exigentes, pero bueno, en pandemia me puse a leer y esta idea que te digo que nació en aquellos años nunca desapareció, como que se fue gestando, fue un embarazo muy, muy, muy largo y finalmente salió a la luz. Porque tenía tiempo libre, porque, bueno, se dieron todas las circunstancias y escribí la novela. En La Niña de Oro mencionas desde Frankenstein de Mary Shelley, LA Confidential con Kevin Spacey y Kim Basinger, las novelas de P.D. James, Aníbal Lecter, Manhattan Melodrama, El enemigo público número 1, entre otras referencias. ¿Todo esto lo has leído en pandemia? Bueno, sí, algunas cosas sí, otras no, pero eso en realidad son pequeños homenajes al género. Porque el género policial es un género que nace en el siglo XIX como tal, y es un género que nace ya intertextual, autorreferente, ya en Los crímenes de la calle Morgue, que bueno, muchos dicen que es el primer policial, esto obviamente es debatible, hay algunos que dicen que Edipo Rey es el primer policial. Pero ya en Los crímenes de la calle Morgue de Poe hay referencias a folletines y novelas detectivescas. Es decir, que la novela policial siempre se refiere a sí misma. Entonces también soy lector de otras cosas, no solo de literatura clásica, pero me interesaba incluir mucho ese elemento de intertextualidad, y sobre todo en estos personajes que algunos son cinéfilos, otros son lectores, en fin. Una persona mata a otra porque puede, porque tiene un arma y la usa. Leo, ningún asesino es racional, una persona racional no asesina, eso solo pasa en las películas, el villano frío y calculador, el genio del mal. En el mundo real la cosa es muy distinta, el asesinato premeditado es estadísticamente muy raro, por eso tiene tanta prensa. Te quería hacer 2 preguntas, si así funciona realmente el crimen y si es quizás por eso por lo que nos fascina tanto este género, ¿no? Porque nos pone un poco al límite, nos hace pensar si nosotros también seríamos capaces de llegar hasta ese punto, perder la razón. Sí, funciona realmente así. El crimen a sangre fría, premeditado, cerebral, digamos, es muy raro, estadísticamente raro. Los homicidios más comunes, yo estudié muchos legajos, muchos archivos de homicidios reales en Buenos Aires cuando estaba estudiando para escribir esta novela, son absurdos, son ridículos, es un encuentro que salió mal. La persona no se levantó esa mañana con la idea de matar al otro, simplemente
sucedió porque, bueno, se cruzaron las estrellas, hubo un intercambio desafortunado de palabras, alguien se violentó o alguien estaba borracho. En fin, lo más común es ese tipo de homicidio. Y creo que nos fascina, y bueno, esto se ve claramente en la popularidad de los true crime, ¿no? En la televisión, etcétera. Porque sí, pues es algo que en teoría le puede pasar a cualquiera. Es un arranque que puede suceder. Todos hemos tenido arranques emocionales de algún tipo y bueno, esa posibilidad existe, está. Entonces el verla reflejada en otros por ahí nos hace sentir mejor sobre nosotros mismos, nos da miedo sobre lo que podríamos hacer. ¿Quién no ha tenido fantasías, no es cierto? La protagonista es Silvia Rey, la secretaria de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional, una mujer en un entorno muy masculino, Silvita, la llama algún compañero. ¿Cómo es esta mujer divorciada, persistente, inconformista, con una relación especial además con su padre, con Francisco, y que no acababa de acostumbrarse, a pesar de los años, a la escena de un crimen? ¿Cómo has construido este personaje? El personaje principal, Silvia Rey, se me reveló desde el principio como tal. Es decir, nunca pensé que podía ser otra persona. Es como que se manifestó como ella. Y ella no se puede acostumbrar al escenario de una escena del crimen. Le parece más que triste, más que trágico, le parece bochornoso. Le da como vergüenza ajena. Le parece un vejamen intolerable y al que no se puede acostumbrar. Y me interesaba esta faceta del personaje, porque uno está acostumbrado en los policiales, el clásico detective. En este caso no es un detective porque eso sucede en Argentina, y en Argentina el que lleva adelante la investigación es el fiscal y la fiscalía. Entonces es la secretaria de la Fiscalía, que es la número 2. Uno está acostumbrado a estos personajes principales que están totalmente acostumbrados, que ya no sienten nada, o que tienen, y que quizás esto se explica porque tienen pasados traumáticos, o son borrachos o drogadictos. Yo quería que mi personaje principal fuese buena en su trabajo, comprometida con su trabajo, pero que a la vez nunca se acostumbrase al horror que implica a veces su trabajo. Quizás es el elemento por ahí sobrenatural de la novela, quizás no es realista, quizás todo el mundo se acostumbra a su trabajo por horrible que sea, pero me gustaba esta tensión en el personaje, que no se acostumbrara, que le pesara lo que veía de alguna manera. Eres guionista, es una escritura también muy cinematográfica. A propósito de la popularidad del true crime, no sé si has pensado, a lo mejor es pronto, pero bueno, a lo mejor lo has pensado, si Silvia Rey podría tener más casos, podría convertirse en una serie para una plataforma, en una especie de Petra Delicado que tenemos aquí en España. Bueno, podría tener más novelas, sin duda, como serie o película, no sé. Supongo que se podría llevar a la pantalla la historia de Silvia Rey y otras historias. Seguro, puede tener más aventuras, se me han ocurrido otras, pero bueno, justo en este momento estoy con otra cosa, pero fácilmente puede volver Silvia Rey. Tienes hasta 3 ensayos, si no me equivoco, sobre la anatomía o lo físico del ser humano, y en esta novela también los cuerpos, las anomalías o monstruosidades que llega a decirse están presentes. Los albinos son una subespecie rarísima en la fauna criminal. Leo, el albino no es humano, dice otro personaje. ¿Qué te interesaba de los albinos o de los niños albinos como víctimas? Bueno, hay un par de personajes muy con anomalías anatómicas en la novela, y es un tema que me interesa. Escribí un atlas del cuerpo humano, algunos de cuyos capítulos se ocupan de estas anomalías. También, primero por una curiosidad personal por lo anómalo en general, pero segundo porque noto que es una curiosidad muy propia del ser humano, que nos llame la atención aquello que es muy diferente de nosotros, y que en nuestra cultura en este momento, al menos en Occidente hablando, hay una especie de tabú. O sea, está mal interesarse tener curiosidad uno puede tener lástima, tener simpatía, que está todo muy bien, por supuesto, pero hay una especie de idea de que hay que reprimir esa curiosidad. Por un lado está muy bien, porque si uno ve a una persona albina
caminando por la calle y se queda mirando desvergonzadamente, es feo para la persona, es algo un poco agresivo, pero por otro lado es algo muy natural. Entonces quería que estuviesen esas dos caras del asunto en la novela, digamos, la curiosidad natural que inspira lo anómalo y a la vez el lado humano de personas que son muy distintas a todos los demás y que tienen que vivir día a día con estas miradas objetivantes. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido ese proceso de documentación? Porque también recoges mucha documentación científica sobre los albinos en particular. Bueno, eso también forma parte de mi amor por la investigación. Yo soy profesor universitario, hace tiempo ya que no escribo ensayos académicos para revistas académicas y eso lo he hecho, no es lo que más me gusta, pero sí me encanta investigar temas que me interesan. Y escribiendo el Atlas también he estudiado mucho el tema del cuerpo humano, ciertas anomalías del cuerpo, ciertas deformidades, ciertas teorías sobre lo deforme a lo largo de la historia. Es algo que me apasiona. El tema en particular, el tema del que se ocupa la novela, que es una teoría anterior a la teoría de la evolución, una teoría obsoleta de Carl Linneo, que es el maestro de las taxonomías, digamos, el que dividió todas las especies y subespecies. Él tenía esta teoría de que los albinos quizás procedían de un Homo sapiens distinto, ¿no? Nosotros seríamos el Homo sapiens diurnus, el que vivía de día, y había un Homo sapiens nocturnus, que vivía en cavernas, y era albino, pues nunca estaba expuesto a la luz del sol. Bueno, él, en la ficción de la novela, Linneo propone esta teoría, que los albinos provienen de esa otra rama del Homo sapiens. Hay un personaje de la novela que está fascinado con esta idea. Uh-huh. He leído también que te interesó Chinatown, la película de Polanski, por cómo acompaña el espectador al personaje de Nicholson. ¿Es algo que también intentaste aquí con Silvia Rey? Sí, no de manera tan rigurosa como en Chinatown, donde no hay ninguna escena en la que no esté Nicholson, ¿no? Uno está siempre como Polanski te pone sobre el hombro de Nicholson, estás ahí acompañándolo toda la película. Acá no es tan así, hay capítulos en los que no aparece Silvia Rey, o situaciones en las que no aparece Silvia Rey. Hay muchas cosas que Silvia Rey no sabe. Sin embargo, sí quería intentar no hacerle trampa al lector. Digamos, no esconder cosas bobas para después sorprender. Ese tipo de trucos que tiene a veces la novela policial que a mí me irritan bastante. Las falsas pistas. Todo ese mecanismo que es muy típico, ¿no? Termina el capítulo 3 y crees que el asesino es fulanito, y el capítulo 4 termina y crees que el asesino es menganito, después se prueba que no. Eso me aburre bastante, así que intenté estar muy cerca de los personajes y que viesen lo que veía el lector. Uh-huh. Usted se dedica a las ciencias exactas, no me venga con pensamiento mágico, le dice Silvia a una profesora. Borges era un gran admirador también del género. No sé si hay algo de Borges en esta novela, si hay algo de realismo mágico en la forma de escribir y describir este thriller. Bueno, yo tuve épocas de leer muchísimo a Borges. En cierta forma, a veces pienso que Borges es bastante tóxico, porque te impregna y te condiciona a pensar ciertas cosas, a hablar de cierta manera, a ciertos berretines, ciertos giros. Entonces seguramente que hay Borges ahí. En este momento no se me ocurre nada explícitamente borgiano, aunque sí, él también era un gran amante del policial, y también, bueno, a él le interesaba más el policial metafísico, digamos, con misterios medio místicos, crípticos, que para mí nunca fue lo más interesante. Él es muy amante de Chesterton. A mí Chesterton, a mí la verdad que no me gusta. Pero Borges está ahí seguro. Sí. Pero sí huyes de lo artificioso, ¿no? Aunque la escritura es muy rica y describes muchas historias dentro de la historia, lo artificioso sí que en la escritura procuras evitarlo. Sí, trato de ser claro más que artificioso, sí, de que no sobre nada. Eso sí es una gran enseñanza de Borges, es una gran enseñanza de Dante también, que no sobre nada, que esté lo que tiene que estar y nada más. Además de desmontar algunas normas o esquemas clásicos del género, como dices, no sé si también estuviste tentado a transgredir un poco el género, algo que se lleva ahora mucho, ¿no? Mezclar el género
género policíaco con otros, porque aquí, lo adelantabas antes, también es el retrato de un país, de su policía. Me encanta la descripción que hace Silvia Rey de la policía, de los lumpen, el lumpen proletariado, de la clase en Argentina y, como decías antes, de la corrupción inquistable, es decir, va mucho más allá. Bueno, cuando me puse a escribir esta novela, lo primero que se me manifestó, yo había estado leyendo mucha novela policial, gran parte de lo que leí era anglosajón, inglés, americano. Entonces dije, bueno, eso no puede ser tal cual. O sea, eso tiene que ser muy distinto en una novela policial argentina. Primero que es un procedimiento totalmente distinto, hay dinámicas que en el policial clásico no existen, como la colaboración entre la fiscalía y la policía. Eso tenía que ser un elemento fundamental, porque en Argentina, no sé, la verdad que no sé cómo es en España, pero en Argentina es la fiscalía la que lleva adelante la investigación y da órdenes a la policía. Aquí también. Bueno, sí, en Italia también, supongo que es, bueno, en el mundo anglosajón es distinto, ¿no? Investiga el detective y cuando tiene todo, se lo lleva al fiscal y el fiscal presenta el caso al juez. O sea que tenía que ser distinto. Entonces tenía que tener mucha relevancia, protagonismo la relación entre la fiscalía y la policía, y esa es una relación muy complicada. La policía es corrupta, pero no todos los policías son corruptos, o a veces son corruptos, pero a veces no. Respecto de ciertas cosas sí, respecto de ciertas cosas no. En ese sentido quizás rompe un poco con cierto policial al que estamos acostumbrados a veces, pero como decías recién, el tema de la corrupción es fundamental, y tampoco quería, digamos, culpar de todo a los grandes responsables, a los políticos. Quería ver cómo se veía desde abajo y en distintos eslabones de la cadena alimenticia esa corrupción en acción. El tema de la diferencia de clases también es muy evidente. Silvia Rey viene de una clase alta, ahora vive en un barrio cambió de barrio radicalmente, pero su relación con la policía también está muy marcada por la diferencia de clase. Uh-huh. La investigación policial además está llena de conspiraciones. No sé si pretendías ahondar en esto precisamente en este momento de conspiraciones, si pretendías hacer una parodia de ahora. Y por qué también somos ahora un poco más, no sé si dados a conspirar, a fabular, si tenemos más miedo, más inseguridades. Creo que en parte tiene que ver con la cantidad de información a la que estamos expuestos todo el tiempo, ¿no es cierto? Y con la dificultad de discernir entre lo que es confiable y lo que no es confiable. En este sentido, también volviendo a esta idea del pensamiento mágico, ¿no es cierto? Creo que el ser humano tiene una propensión natural al pensamiento mágico, a creer que las cosas tienen respuestas simples, que son blanco-negro, y también la propensión enorme a creer lo que le gusta más a uno, cómo le gusta a uno que sea la cosa. Lo antinatural es el pensamiento científico, en cierta forma, que es escéptico, que está constantemente poniendo en duda las cosas, que no se cree nada, que está siempre buscando refutación más que corroboración. De hecho, esto en un momento lo reflexiona Silvia Rey, pero ella misma tiene este impulso de que las cosas sean como ella cree que son. Entonces la novela juega mucho con eso en términos de hipótesis sobre los crímenes, ¿no? Lo que quiere un personaje cómo quiere un personaje que hayan sido las cosas, cómo fueron quizás las cosas. Pero sí, el tema de la conspiración es... yo creo que tiene que ver con eso. Estamos expuestos a una marea de información y la mayoría de la gente, todos tenemos ese impulso de quedarnos con los que más nos gusta. Y es por eso lo que la ambientas en la llegada del nuevo milenio, el conocidísimo efecto 2000, que también tantas teorías dio sobre si iba a haber un apagón y nos íbamos a ir todos a la porra. En realidad, hay varias razones por las cuales está ambientada en el año 1999. La primera es porque la idea, el germen de la novela surge en esos años en mí. Es decir, como el recuerdo primordial del que surge todo, ese primer capítulo, es más o menos de esa época. Pero a la vez quería evitar a toda costa el mundo del smartphone y las redes sociales. Entonces, sí o sí tenía que ser antes de 2004, ¿no? Que es cuando aparece Facebook, ¿no? Y ahí cambia todo. Creo que el primer iPhone es más o menos de esos años. Pero bueno,
quería evitar todos esos problemas a nivel de trama, a nivel de detalle logístico, etcétera. No quería lidiar con el problema de la red social y el teléfono. Y bueno, sí, Silvia Rey tiene un teléfono celular, pero es de los celulares de los 90, ¿no? El tema de la paranoia del año 2000 aparece de manera medio soslayada, pero está ahí. Y bueno, y la sensación, esa sensación febril de fin de año, de fin de milenio, de esa ansiedad de que se viene algo, pero no sabes bien qué, y una sensación general de desasosiego en los personajes. Sí, un poco de ritmo frenético también, eso, ¿no? De que estamos además llegando al día 31 y esta mujer sigue todavía RQR investigando. ¿Y este juego fantástico de la tricota entre el padre y la hija existe o de cómo se te ha ocurrido esto? No, es un invento. De hecho, lo juego con amigos. Ahora tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Ah, sí? En el que jugamos. Cada uno revela sus duquesas y sus tricotas. Y es un juego que aparece en la novela que Silvia Rey juega con su padre, que consiste en acumular referencias que tienen que estar... no tienen que estar relacionadas entre sí a un mismo objeto, que tiene que ser un objeto excepcional, digamos, no es el Cristo crucificado, Maradona, tienen que ser cosas muy inusuales. Y bueno, si se te revelan en un lapso de 3 días, 3 veces, la misma cosa en distintos lugares, entonces tenés una tricota. Si son 2 veces se llama duquesa. Buenísimo. Pues con otro tema que aparece también en La Niña de Oro, Blindfold de Morquiva, de finales de los 90, Te despido, Pablo Maurete, y desde Adán hasta Moisés, la muerte dominó el mundo. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchas gracias, Dani.